Este programa se te ve claro, clarito de hoy y nos dará tranquilidad. Vamos a conocer verdades. Hay amenaza de racionamiento obligado, forzado en el Caribe colombiano, tema Electricaribe. Y no lo estamos tratando bajo especulaciones, sino con un invitado que lo conoce de verdad, verdad, como decimos cuando estamos en el lenguaje coloquial, un experto en el tema energético. Él hoy, dentro de poquitas horas ya, representante a la Cámara en funciones con credencial, sentado allí en la Cámara de Representantes, César Lorduy. Estuvo aquí usted cuando aspiraba a ser representante parlamentario. Hoy lo es y está por un tema total y absolutamente diferente. Vamos a tener racionamiento. Acaba la semana pasada, viernes, de realizarse en Cartagena una cumbre de la transmisión de mando de Santos a Uribe. Eso se llama Comisión de Empalme, gobernadores, ministros. La verdad, va a darse ese racionamiento. ¿Cuál es el momento actual? ¿Cuál es la foto de hoy en torno a Electricaribe? Doctor Lorduy, representante de la Cámara, hablemos claro, clarito, y que no se nos vaya la luz, porque en Barranquilla tenemos la luz natural, el sol, y hablamos claro, clarito. Bienvenido. Mabel, sí, efectivamente, yo estuve aquí cuando estaba de candidato y yo creo que de una manera u otra, a través de este espacio, muchísimas personas del Departamento del Atlántico pudieron encontrar en mí a alguien en quien depositar su confianza. Ah, o sea que de esa credencial yo tengo una Sí, tajadita. seguramente que sí tienes una tajadita, porque Una tajadita que no es mermelada, no, no, una porción. Una tajadita que no es mermelada y una tajadita que no es sino la misma tajadita que tú has tenido de parte mía antes de que yo fuera candidato Sí, a la señor. Cámara de Sí, Representantes. señor, sí, señor. Que es simple y llanamente el cariño y el aprecio que te tengo por el trabajo que tú has venido desarrollando y por tu papel en el medio de comunicación. Yo creo que el racionamiento depende de que no se hagan muchas cosas. Depende de que no se hagan las inversiones de manera oportuna. Depende de que los ingresos de Electricaribe permitan seguir comprando la energía como eficientemente lo viene haciendo, pero los recursos no alcanzan para comprar los repuestos, por lo menos a las voces del sindicato, que no han sido desmentidas por la misma administración de Electricaribe. Las obligaciones administrativas y laborales presionan sobre Electricaribe. Definitivamente el racionamiento depende de unos recursos financieros que se han venido demorando, a pesar de que desde septiembre, octubre, noviembre del año 2016 se anunciaron y desafortunadamente todavía no se han llevado a cabo. Se habla de qué cantidad. Ha sido fraccionado. ¿Ya desembolsaron inicialmente? Fueron 2 entregas, ¿verdad? Sí, han desembolsado algo cercano a los 300.000 millones de pesos. ¿Y faltan? Bueno, si se cumple con la promesa de que son 700.000, harían falta 400.000 millones de pesos para completar, según las voces del ministro de Hacienda, las necesidades de lo que resta del año de 2018 y una parte del 2019. Yo creo que el dinero no va a ser suficiente, pero por lo menos es un descanso. Ayuda. ¿Y por qué el ministro de Hacienda se ha demorado tanto? Porque entiendo que había una ruta para cuando se hizo la intervención y marcaba el mes de enero como el punto de partida, pero solo ahora en mayo fue que se vio el billete. El gran problema de los funcionarios públicos en este país hoy en día es que nadie quiere firmar nada, Mabel. Nadie quiere comprometerse absolutamente nada. Los organismos de control presionan absolutamente a todo el mundo y todo el mundo se cree ya pues que con hacer algo se va a tener un pie puesto en la cárcel. Y de alguna forma, algún burócrata por allá del Departamento Nacional de Planeación o del Ministerio de Hacienda se imaginó que eso era un complique y que definitivamente ese decreto era mejor no echarlo adelante y se demoró todo ese tiempo. Al punto que apenas el decreto está en socialización y se anuncia que de pronto salga el 11 o el 12 de julio. Sin ese decreto no hay plata. Así que esperemos que no solamente salga el decreto, sino que además no surja en el camino otro obstáculo para que ese dinero, que lo estamos necesitando de manera urgente y que de ese va a depender si hay racionamiento o no lo hay. Uy, dependemos de un decreto de un presidente que va a salir ya dentro de poco. Es decir, si el decreto no sale en julio, no va a salir en agosto, por lo menos no por parte del ministro de Hacienda actual. Y tendríamos que tener
la esperanza, como la tenemos, de que el presidente Duque aborde el tema y hasta donde entiendo lo ha venido abordando, aunque públicamente todavía eso no se ha dado a conocer. Sí, el presidente Santos lo dijo la semana pasada. Duque es consciente del tema de Electricaribe. Y a pesar de las diferencias y de la, digamos, de la confrontación, parece que hay cosas en las que sí están de acuerdo. Nos llega esta coyuntura, este mal momento, esta, digamos, expectativa con temor en una etapa de transición. Nuevo Congreso, del cual va usted a ser parte, nuevo presidente. ¿Eso es bueno o es malo? Yo personalmente lo veo como positivo, porque lo que no hizo Santos, Duque tiene el reto de hacerlo ahora, aun cuando dicen que a la costa con él y que no le va a ir bien, cosa que no creo, porque es un presidente para todo el país. Esta coyuntura, nuevo Congreso, nuevo presidente, con este problema de Electricaribe, ¿usted también lo ve positivo o lo ve negativo? Yo veo positivo que toda la semana pasada y parte de esta semana la región Caribe se movilizó alrededor del tema. Y si no lo hubiera hecho, no hubiera salido ni siquiera convocando ninguna junta en Cartagena, no hubiera salido a decir que había un problema relacionado con el decreto y que ya el decreto iba a salir, no hubieran podido salir a decir que efectivamente había unos problemas y que se estaban tratando de conversar inclusive con el nuevo presidente Duque. Es decir, la presión de la región Caribe a través de los medios de comunicación se escuchó. Eso no es suficiente y desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo que sí va a ser positivo porque, definitiva, mientras no haya una solución de fondo, estará Electricaribe en la agenda de, por lo menos, congresistas de la región Caribe y no solamente de los gobernadores, que, entre otras, por alguna razón, yo no sé por qué no invitan a los parlamentarios. Ustedes no fueron a la reunión de Cartagena. Asistieron, sí, pero no fueron invitados. Y la verdad es que cuando se tiene una investidura, cuando usted al pueblo lo eligió, usted no tiene que esperar que lo inviten, usted tiene que ir a cumplirle al electorado. Sí, pero es que además se presenta el fenómeno contrario de que parece que los parlamentarios no estuvieran interesados en la región Caribe. No, se reúnen por allá y creen que tienen única y exclusivamente ellos la potestad de poder definir las cosas. No es cierto. Y no es cierto porque todos los parlamentarios, por lo menos de la región Caribe, tienen la obligación moral y ética de sumarse al lado de los gobernadores y de sumarse al lado de los gremios y de sumarse al lado de los medios de comunicación para que nosotros, que estamos allá de manera permanente, saquemos el tema adelante. Precisamente usted lo dijo antes de las elecciones del 11 de marzo, estaré donde la región Caribe me necesita, como es el caso de ahora. ¿Por qué no hacemos algo de pedagogía, de información, de historia, digamos, de secuencia cronológica? Vámonos a la crisis de las electrificadoras departamentales. Doctor César Rubí, usted que es energético, energizado y que sabe del tema. El deterioro de las electrificadoras llevó a la privatización. Retomemos a partir de ahí. ¿Qué empezó entonces y en qué momento se le daña el caminado a esa privatización? Llámese manos de venezolanos, de españoles, de quien sea. Bueno, quien compró Electricaribe o quien lo compró de último, que en este caso es Gas Fenosa. No, pero vayamos al momento en que se privatizan las electrificadoras. El gobierno se embolsilló más de $1.000 millones como consecuencia de esa venta. Y bueno que lo hayas mencionado, porque parte de esos $1.000 millones los estamos necesitando ahora. Así que cualquier cosa que le estamos pidiendo al gobierno nacional no es porque ni siquiera no lo haya recibido, es que ya lo recibió cuando vendió a las electrificadoras de la costa y se formó Electricaribe. Además, entre otras cosas, esa es la prueba de que la administración pública en muchos casos es ineficiente y la ineficiencia de esa administración pública dio al traste con esas electrificadoras con unos grandes errores y los grandes errores que allí se cometieron, uno es haber tenido la posibilidad de perder la capacidad de generar en la región Caribe nuestra propia energía. Exacto. Allí se perdió porque como se cambió la figura jurídica, hoy Electricaribe no tiene esa posibilidad. Además, entre otras, esa restricción legal hay que combatirla. Esa restricción legal hay que eliminarla y de alguna manera el presidente Santos se lo manifestó así el presidente Duque, de acuerdo con lo que informan los medios de comunicación, que hay una serie de restricciones que afectan la solución del problema. Hay que levantarla, en eso están de acuerdo, por lo menos se está haciendo el empalme allí. Y no solamente esa restricción, sino también la restricción que no está en la ley, sino que se la inventó la CRET,
el famoso 25% del mercado. Colocaron eso simple y llanamente para poderse ahorrar la vigilancia sobre el monopolio o sobre la competencia indebida de las electrificadoras o de los generadores y de los comercializadores y de los distribuidores. Ese tope hay que eliminarlo, eso no tiene ninguna presentación. Hoy nosotros, de alguna manera u otra, parte de que podamos tener un excelente operador es que ese tope lo permita. O sea que hay que arreglar muchísimas cosas. Privatiza la energía. ¿Y qué viene entonces? Ubiquémonos en el tiempo. ¿Estamos hablando año? No, estamos hablando de los años 70. 70. ¿Qué pasó entonces? Bueno, hubo varias compañías, Caracas tal, Houston no sé qué, Venezuela, y al final terminó en la actual Electricaribe con la deficiencia, uno, de que no podíamos generar, que no lo podemos hacer. Dos, que la demanda empezó a crecer más de lo que normalmente claro, porque las ciudades crecieron, la industria, el comercio, todo. Y la demanda comenzó a crecer no solamente de manera positiva, sino también de manera negativa, porque la región Caribe empezó a tener un proceso de subnormalización y como no se prestaba y no se presta el servicio de manera adecuada, la gente se empezó a conectar de cualquier forma. Los fraudes, los robos y además... No nos digamos Pero es porque no es que la gente sea ratera, ni porque es que la gente necesita. Es que la gente necesita el servicio. Claro. Y si no se lo conectas de manera legal, se conecta de manera ilegal. ¿Para qué lo necesita? De pronto donde no hay gas, y a pesar de que es cocinar con energía, es costoso. Porque la vida diaria necesita en estos climas... Hoy en la región Caribe hay lugares que tienen el servicio de gas y no tienen servicio de energía. Porque hay que apuntarle al emprendimiento, la fábrica de boles, la repostería, la modista, para todo se necesita la energía. Y cuando el Estado no hace presencia, la gente lo toma. Cuando no hay... Es que en la región Caribe, y perdóname el parangón, la energía es un derecho fundamental. Porque aquí nosotros no podemos vivir sin la energía desde el punto de vista climático. Correcto. Es insoportable. Aquí no podría funcionar un hospital, no podría funcionar un supermercado, no podría funcionar ni siquiera un estudio de televisión si no podemos tener una energía que por lo menos nos ayude a tener un clima agradable. Y paradójico cuando tenemos fuentes de energía como es el carbón, el gas, y pudiéramos tenerlo inclusive de los vientos y del sol, pero no lo estamos haciendo. Sí, yo creo que ese camino arrancó. Guajira va a tener unos grandes desarrollos, ya hay unos que han comenzado, hay otros que están en proceso de licenciamiento ambiental, hay incentivos de diferente naturaleza que se han lanzado al mercado para que esos proyectos sean realizables y yo creo que inclusive a mediano plazo puede existir incluso algunas situaciones que con relación al mercado los generadores normales puedan ver una competencia un poco desigual con los generadores eólicos y con los generadores solares, habidas y cuenta de que estas dos últimas fuentes de energía tienen unas condiciones preferenciales. Correcto, y eso otro, el manejo no es a partir del agua, de las caídas del agua, ni del carbón, ni del gas. Bueno, el tema geopolítico, la situación en Venezuela, esa interconexión, ¿en qué manera está afectando el proceso de que la gente del Caribe, el ciudadano común y corriente, el empresario, el industrial, el comerciante, tenga energía, tenga luz, que no se vaya la luz y que podamos funcionar decentemente? ¿Eso en qué está afectando el proceso de...? No. Nada. En Colombia tenemos suficiente energía, inclusive hasta para vender al exterior, como lo hemos venido haciendo, a Panamá y a otros países vecinos. Aquí el problema no es si tenemos la energía o no, el problema es que necesitamos que esa energía de manera continua, eficiente, económica, le llegue hasta el último lugar en cualquier vivienda de un ciudadano del Caribe. Eso es lo que se requiere. Necesitamos buenas condiciones técnicas y buenas condiciones económicas y también de cubrimiento. Sí, porque la energía no llega por telepatía, la energía llega... No es como el maná ni como la lluvia que cae del cielo. No llega por WhatsApp, para ser más exacto. La energía llega por un cable y ese cable tiene que estar en perfectas condiciones y se requieren subestaciones, se requieren transformadores y todo eso es inversión. Y todo eso es billete. Lo que sí es claro, clarito, es como hablamos aquí necesitamos la luz, pero también hablamos clarito. Al volver, voy a preguntarle a usted, doctor César Torduy, Hidroituango, la tragedia de Hidroituango va a afectar a Colombia, tocará
al Caribe colombiano, digamos, no de manera inmediata, pero en proyección futura? ¿Qué pasó con esa represa? ¿Qué va a ocurrir? Y hacia futuro, no digamos nosotros ahora, pero ¿qué puede traer hacia futuro? Enseguida regresamos. Tenemos luz y hablamos claro, clarito. Hidroituango se tomó ya la decisión, aparentemente se suspende. No, ¿está tomada la decisión, sí o no? ¿Y en qué nos afecta? No digamos al Caribe, a Colombia. Pues sabes que es una decisión de la ANLA tardía, inoportuna, que no contribuye en absolutamente nada, porque cualquier cosa que llegues a saber ahora, mala o buena, ya está. Así que yo no creo. Reversa. Sí, así que yo no le veo beneficio al hecho de que le hayan suspendido las actividades de Hidroituango, al menos que efectivamente se tengan elementos, indicios o evidencia de que si no se suspende eso va a colapsar. Yo creo en el mejor optimismo y en el deseo de que al país le vaya bien, eso no debería ocurrir. Pero ese proyecto sí perjudica a la región Caribe, ¿en qué sentido? Cuéntenos. Es decir, ese proyecto perjudica a la región Caribe en la medida en que la energía que iba a generar ese proyecto, allá vamos, entre otras, ya había sido comprada incluso por Electricaribe a unos menores costos. O sea, eso viene siendo como un faltante. El hecho de que Hidroituango, claro, y eso va a generar, y ya lo anunció el ministro, van a abrir unas convocatorias para que se presenten subastas, para que vendan energía para el año 21, 19, 22, y eso va a generar unos inconvenientes, porque cualquier subasta normalmente el precio no baja, sino por el contrario, sube. Eso dice la palabra, subasta, para arriba. Sube. No, sube, va a subir, y nos va a subir el costo de la energía. Entonces, Electricaribe tuvo que salir a comprar al mercado nacional, distinto de Hidroituango, una energía que de pronto, ojalá que no haya sido así, pudo haberle resultado más costosa. Y lo segundo es porque los ejecutores o desarrolladores de ese proyecto, en términos generales EPM, son los más interesados en Electricaribe, en mi opinión. Ahí hay otra Entonces, variable, con esos complejos financieros que están teniendo, yo no creo que en este momento pudiera existir el interés para que EPM, independientemente de que me guste o no, yo lo que quiero es un excelente operador para la región Caribe, pues pueda invertir en Electricaribe, que hubiera sido uno de los tantos temas deseables. Una vía fácil, expedita y sin tanto problema. ¿Por qué nos asustamos cuando llega el recibo de la luz? Y nos vamos a asustar más. ¿Por qué? Nos vamos a asustar más por varias razones. La primera, lo que pasa es que la gente no lo observa con detenimiento. Todas las famosas obras esas que hablan del Plan Caribe 5, las estamos pagando. Eso no es gratis. Esas obras se están cobrando por vía tarifa, por lo menos las que corresponden al sistema de interconexión regional. Y todas las obras que ha hecho el gobierno nacional y que está invirtiendo, las terminamos pagando nosotros vía tarifa. Y vía tarifa puede surgir el hecho de que Electricaribe resulte siendo más atractiva para cualquier operador en la medida en que las actuales tarifas él no recupere la inversión de manera adecuada, o sea, o le pueda resultar atractivo. Obvio, nadie hace un mal negocio, por lo menos de manera consciente. Correcto. El papel es lo que se ve. Claro. Y esa es la segunda razón. Y la tercera razón es que la energía que vayamos a comprar hacia el futuro pudiera resultar más costosa. Y con esos tres elementos, nosotros, de una manera u otra, vamos a tener un mayor costo de energía todos los días en la región Caribe. Y puede ser que ojalá no terminemos teniendo un costo superior, como en el caso del gas natural, al del interior del país, porque la realidad es que cierta ahora las tarifas energéticas de la región Caribe comparativamente son inferiores a las del interior del país. Fíjate qué paradoja. Pero son inferiores, entre otras, porque precisamente como no hay compensación o no hay remuneración por las inversiones que se debieron hacer, entonces por eso la tarifa es menor. Pero entre mayor inversiones hagan, la tarifa de alguna manera u otra tiene que subir para recuperar las inversiones.
todo lo que suceda en materia de servicio público lo paga el usuario, en términos generales. Por eso se llama usuario, porque recibimos el servicio público. Somos los Paganini. No Bueno, es gratis. el que está aquí sentado hablando clarito, es una de las personas que más conoce del tema energético en nuestro país. Y eso, si a usted le agrega que ahora tiene una credencial de parlamentario, de representante a la Cámara por el Atlántico, no es lo mismo ni es igual. Con los colegas de bancada, hablo de bancada del Caribe colombiano, han tocado este tema. Hay acciones, hay un programa de actividades. Una vez el 20 de julio empiecen a trabajar. ¿Qué han pensado? Antes del 20 de julio ya nosotros nos hemos reunido, Mabel. Alguien me decía el otro día, me decía, ¿y cuál es el pegante para que esa unión de los parlamentarios del Caribe de cambio radical? Ajá. De manera inicial, hay que aclararlo, eso no excluye a ningún otro parlamentario, que estoy plenamente seguro que de la región Caribe, frente al tema de Electricaribe, todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero la bancada de cambio radical, que son más o menos unos 12 a 14 parlamentarios. ¿Y por qué le preguntan del pegante? ¿Por qué le preguntan del... El pegante se llama Electricaribe. El factor de unión se llama Electricaribe. Es ese. Claro, no creo que haya una sola persona en la región Caribe que este problema no le interese, pero no le interese no para jugar dominó ni para tomarse una cervecita debajo de un palo de mango, le interese para buscar soluciones. O para sentarse a ver el partido de la final del Mundial. Por lo menos para que el ciudadano se sienta tranquilo de poder recibir ese tipo de servicio. Ajá. Ese es el compromiso de ustedes. ¿Cuál será esa acción inmediata en ese orden de ustedes? De esos 12 me dijo en la Cámara de Representantes. ¿Qué hacerle seguimiento, mirar o van a hacer una especie de control político, presión al presidente Duque? Sí, yo creo que, digamos, sin hablar de presión, el presidente Duque... digamos, diálogo. Sí, y ese diálogo seguramente se va a dar con el Ejecutivo y con las personas que seguramente nombrará el presidente Duque a cargo de este sector. Y ahí vamos a seguir insistiendo, fundamentalmente para que se hagan dos cosas, Mabel. La primera, que se haga un negocio que permita que haya un operador. ¿Quién es? Que sea el mejor. O sea, eso intervenido permanentemente no puede ser. No, es que no puede ser. Legalmente tampoco se permite. Correcto. Fue bueno pero entre otras cosas, gracias por la pregunta, si no se hubiera intervenido Electricaribe, hoy no existiera. Es que allá voy. Pregunta, ¿fue bueno despachar a los españoles? No sé si despachar o no a los españoles, pero sí la intervención de la compañía. Era necesaria. Claro, obviamente era necesaria. Tan necesaria es que todo lo que sabemos es precisamente como consecuencia de lo que ellos no hicieron. No hicieron las inversiones, no han atendido las obligaciones laborales, no tenían los repuestos, no invertían, solamente... Es decir, un desastre. Era necesario. Era necesario. No está dicho todo claro, clarito. El gerente interventor le tocó pagar 8 días de arresto por incumplir el pago de unas pensiones. El tema de la carga pensional de los jubilados, ¿qué es lo que están reclamando? ¿Es posible pagar eso? Es de ley y él valientemente asumió los 8 días de arresto porque es que no se puede, no hay de dónde, no hay con qué, y si hubiera tampoco. Sí, a mí me parece una actitud honorable del doctor Lastra, que por un lado cumple la ley, pero por el otro lado también defiende a la ciudadanía desde el punto de vista de que si él desembolsa esa gran cantidad de dinero que se está pidiendo por unas tutelas que ni siquiera se presentan en Barranquilla, sino en Ciénaga, y eso genera todas las inquietudes del caso. Definitivamente... Hoy ¿Qué tendrán los jueces allá que fallan tutelas en Ciénaga? No sé, Ciénaga... ¿Comen mucho cuatro filos? O guineo maduro, o guineo paso. O guineo paso. Bueno, lo cierto del caso es honorable la actitud del doctor Lastra. Definitivamente yo fui uno de los que lo felicité en mi opinión, por una detención arbitraria e ilegal. Pero yo creo que ya es hora que los amigos pensionados de Electricaribe, a los que yo defiendo su derecho a capa y espada, piensen que si Electricaribe no puede satisfacer sus necesidades económicas, de acuerdo con una sentencia del 2001 de la Corte Constitucional, ellos le pueden reclamar a la empresa matriz. Y eso sería supremamente importante. Venga, dígamelo con calma y clarito. O sea, no le reclamen a Electricaribe. Váyanse
No le reclamen a Electricaribe porque Electricaribe no tiene la manera de cómo pagarles. Reclámenle a Gas Fenosa, que así lo estableció, entre otras, la Corte Constitucional, que cuando dijo que cuando las filiales no podían pagar sus obligaciones laborales, estas le correspondían a la matriz. ¿Y por qué no socializamos esa verdad clara, clarita más, doctor Lordi? Socialicémoslas en los medios de comunicación. El sindicato también debe tomar esa bandera. Bueno, primera persona que me lo pregunta y así que sale la primicia para ti. Y yo creo que a partir de hoy seguramente muchas personas preguntarán que, en dónde está esa sentencia, cuál es el número. Esperamos sus trinos sobre ese tema para retuitear, para... Acompañados de la divulgación del programa. Exactamente. Háganme el favor, la foto para ese trino, porque de verdad debemos mover conciencias con ese tema. Debemos mover conciencia. Sí, eso es un punto supremamente importante y eso, entre otras, eso es parte de lo que yo creo y visiono que pudiera ser un obstáculo para encontrar un operador. El camino es difícil, está lleno de ramas, de espinas, digamos, de obstáculos. Este es como quitar uno que ayuda a avanzar. Sí, o sea, primero la gente que está en estos momentos en Electricaribe es una gente profesional, que está haciendo un trabajo, actúa bien, que definitivamente merece el reconocimiento y todo el aplauso de todos los ciudadanos del Caribe porque no han dejado apagar esa compañía. Y eso es supremamente importante. Esa gente lucha todos los días por prestar un servicio, pero no puede hacer más de lo que los dineros le permiten. Llegará el momento en que no puedan hacer más, en que no van a conseguir equipos, repuestos, en que no va a haber plata y vendrá lo que tememos. Pero además hay una gran cantidad de cosas atrasadas. Por ejemplo, todavía hay muchos barrios y municipios de la región Caribe no solamente recibiendo el servicio de manera ineficiente, sino que además de manera peligrosa. Y eso hay que corregirlo. Ese sistema de cables por todos lados que se revientan, que han causado accidentes y que han causado muerte, también hay que eliminarlo. Y todo eso es plata. Hablamos de electrocuciones, hablamos de los marañeros, hablamos de la gente que se conecta irregularmente, pero hablemos también de la plata que los municipios y que el sector oficial le debe a Electricaribe. Sí, y ahí tenemos unas trabas judiciales que yo también no logro entender. Pues obviamente la logra entender uno de buena fe, pero resulta que se practica de manera contraria. Entonces los hospitales no se les puede suspender, cortar el servicio, pero sí se les puede suspender, las escuelas públicas. ¿Qué diferencia hay entre cortar y suspender? Bueno, cortar es que tú lo desconectes. Y suspender. Y suspender es que no le suministro durante un determinado tiempo hasta que no me pague. Correcto. Sin embargo, hay un riesgo. Además, por ejemplo, no le puedes suspender el servicio ni tampoco se lo puedes cortar a las personas que habitan en un inmueble en donde haya personas con cierta enfermedad, niños, ancianos, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de usuarios protegidos por la jurisprudencia que yo creo que tampoco es que pesen mucho a la hora de sacar dentro cuenta del balance de lo que necesita Electricaribe. Pero sí, definitivamente, lo que uno espera es que los gobernadores que tanto han venido impulsando estos proyectos, que tanta iniciativa quieren, también sean los líderes para que le paguen a Electricaribe. ¿Cómo va ese proceso de buscar el nuevo operador, la ruta del operador? ¿Cómo va? Demorado. ¿Por qué? Demoradísimo. Eso no ha debido demorarse tanto. Yo tengo información que ese proceso, o por lo menos la organización de ese proceso, terminó en enero. Pero a un ministro se le ocurrió pedir unos ajustes. ¿Sabe cuánto se demoraron para hacer esos ajustes? 5 meses, Mabel. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta ahora. O sea que el proceso, el esquema va atrasado. Entonces ese proceso se atrasó. Siempre se atrasa. Lo mismo que para todos se atrasa. Y entonces hasta ahora es que empieza el proceso que llama de tanteo en el mercado para ver si hay un operador que le interese y en qué condiciones le interesa. Seguramente que va a encontrar el operador, pero es que nosotros necesitamos encontrarlo desde siempre y desde hace rato porque sabíamos de antemano que entre más se demore eso, más dinero vamos a necesitar y no tenemos fuente en donde encontrarla. Ya volvemos, no se nos va la luz, sino que hay que pasar comerciales.
Hago un ejercicio con mi invitado de hoy, César Lorduy. Siempre que se va la luz, yo digo, bueno, cuando avisan que el agua se va, uno recoge. Si se va el agua, uno compra las bolsitas, o tiene el tanque elevado, o come en la calle, pero la luz no se recoge. Ni el gas. Ni el gas. Ni el gas. Hay unos pero servicios... con el gas como que no tenemos como que problemas. Claro, porque digamos es la percepción. No son tantas las necesidades que suple con el gas. Pero lo que definitivamente eso te dice es que hay servicios públicos que son esenciales. Y esos servicios públicos ¿esenciales para qué? Para la vida, esenciales para todo. El agua. Y en el Caribe, energía. La energía. Para nosotros es más importante la energía que el agua. Vamos a ponerlo a analizar. ¿Usted qué piensa, televidente? Lo ponen a escoger, ¿se va la luz o el agua? Yo prefiero de verdad que se vaya el agua. Que se vaya el agua. Claro. Que se vaya el agua. Entre otras cosas, nosotros tenemos experiencia en Barranquilla. De los apagones. En que se vaya el agua. Ah, no, eso sí. Hemos hecho cursos intensivos. Intensivos, o sea, sabemos cómo almacenar agua. Y cómo manejar la situación del apagón. ¿Qué recuerda uno, quienes los vivimos? Aire acondicionado no, abanico tampoco. Los horarios cambiaron. Los colegios entraban más temprano. El colchón se iba para la terraza. El abanico de mano. El colchón, abanico hasta de batería. Bueno, cancelamos el tema. Pero además todo se encarece. Ah, obviamente. Todo se encarece. Es un proceso, todo se vuelve, claro, porque hay mayor demanda de agua. El restaurante, el domicilio se vuelve más caro. Claro, todo es más costoso. Todo es más costoso. Es el tema de la rueda de la economía. La rueda de la economía. Bueno, tengo que hablar de política. Cambio radical, ¿cómo va? ¿Ganaron o perdieron? ¿Dónde está Germán Vargas? ¿Qué se hizo? Bueno, no sé dónde está Germán Vargas, pero yo siempre he creído que nosotros ganamos. ¿Por qué ganamos? Tenemos una organización. Cuando usted dice nosotros somos Cambio Radical o en Barranquilla, en el Caribe, ¿o qué? No, Cambio Radical en el Caribe. Cambio Radical en el Caribe. Usted sí ganó. No, nosotros ganamos, pero ganamos porque tenemos un partido con una amplia representación en el Congreso. Tenemos un partido organizado, tenemos un partido unido, tenemos una serie de parlamentarios que estamos plenamente seguros que van a hacer el mejor esfuerzo por esta región, por la que yo trato de responder. Y desde ese punto de vista ganamos. Y ganamos también porque hicimos la fuerza suficiente para que las fuerzas opositoras, como vamos a llamarlas así en términos generales, no excedieran en sus expectativas, no llegaran a las expectativas de ceder al hoy candidato Duque en unas sumas en que hubieran puesto en peligro la elección del presidente Duque. En la región Caribe, las diferencias prácticamente se acercaron a la igualdad y ese es el éxito de que, acompañando a Duque, nosotros no permitimos que la izquierda le ganara al presidente Duque en una suma que permitiera compensar las pérdidas que pudieran tener en otras regiones. Y que le diera legitimidad al mandato de Duque. Claro, obvio. Le diera legitimidad. Por eso ganamos, y ganamos también en el Departamento del Atlántico, porque el Departamento del Atlántico, que solamente constituye el 4% de la población total de Colombia, sacó, por lo menos en el caso de Vargas, la misma votación que sacó Bogotá. La misma votación que sacó Bogotá, siendo Bogotá el 20% de la población nacional. El hombre le jala las matemáticas. Usted le jala, sí, claro. Le jala las matemáticas y a la estrategia política. Yo sé que él es de los que dicen, nos sacaron de Rusia, pero me acuerdo que Duque le ganó a Petro y entonces se me olvida. Sí, es posible. Nos sacaron de Rusia, pero tomándolo como lo he tomado en el caso de mi vida personal, cada uno de esos momentos simple y llanamente son momentos que te deben generar la fuerza suficiente para seguir adelante. En el caso de la selección, orgulloso de sus muchachos, orgulloso de su entrenador, orgulloso de que el país durante tanto tiempo se mantuvo unido y esperemos que continuemos de la misma manera y yo creo que eso no tiene precio. Se me adelanta el tema que va a abordar clarito en 48 horas.
El jueves estará aquí un especialista en el tema de salud mental, el psiquiatra Andrés Rosado, analizando, desmenuzando el tema de la selección Colombia y del Mundial de Rusia 2018. Regresemos a la política. ¿Cómo van a jugar a propósito de alineaciones y de Rusia en cambio radical con las candidaturas a las elecciones territoriales que ya vienen? Que ya vienen. Porque hay que renunciar. Los que quieran aspirar y que estén ocupando cargo público tienen que renunciar ya dentro de poquitas horas. ¿Cómo está ese panorama? Tú lo has dicho de manera acertada. Yo creo que esperemos que termine julio. Julio va a ser un mes clave, muy importante. Definirá muchísimas cosas de personas que tendrán que tomar la decisión de abandonar cargos si lo tuvieran. Si no lo tuvieran, no tendría ningún inconveniente. Me dicen que Pedro Lemus ya no renuncia al cargo de secretario privado en la Gobernación del Atlántico. ¿Lo sabía? No. Bueno, le estoy contando. Usted me trae chivas, yo también se las doy. ¿Cómo vamos para la alcaldía? No, yo creo que en el caso de Cambio Radical eso tendrá que ser producto de un consenso. Lo que sí está claro es que en Barranquilla, y lo dicen las encuestas, en Barranquilla con Alex Char hemos tenido el mejor alcalde de los últimos 20 y pico de años. Eso lo dicen las encuestas nacionales, no hechas ni siquiera en Barranquilla. Y la obra de gobierno destaca Barranquilla, que hoy nosotros estamos compitiendo con Cali para ser la tercera ciudad más importante de Colombia. Correcto. Y ahí están los resultados. Y no nos podemos ir a los penaltis, pero con esos resultados nosotros no podemos volver atrás. Correcto. Tenemos que seguir adelante. Y esa es la característica que nos va a inspirar para tomar una decisión en la que seguramente muchas voces serán escuchadas, entre ellas la mía. Va a ser clave la escogencia del nuevo alcalde. Claro. Cali es Cali, pero Barranquilla es CTV Barranquilla. Bueno, Cambio Radical ya usted analizó. ¿Qué piensa del Centro Democrático que si bien no ganó como debía ganar en el Atlántico y en Barranquilla, hombre, surgen figuras y ahí hay nombres? Sí, claro. Está su colega. El doctor Amin es una persona de las más amplias condiciones intelectuales. Se puso el vestido de asbesto en la parte de la confrontación post-elección. El joven doctor Meisel me parece que está haciendo un trabajo de iniciativa política y que se tomó esa candidatura a pecho y la trabajó. Correcto. En algunos eventos inclusive coincidimos. Y yo creo que esos son... Ahí hay futuro. Sí, ahí hay una niña apellido Chul que me parece también, compañera nuestra aquí en el canal, de muy simpática, es una niña con buenas iniciativas, con buenas propuestas. Yo creo que ahí hay una buena cantera. No me olvide al doctor Julio César Aldana, que sabe coger el caballo por donde hay que tomarlo. Pero el doctor Julio no se ha lanzado a la candidatura de una cosa o de la otra. Él ha estado como estrategia y como organizador. Está en comisión de empalme. Puede haber ahí, digamos, coaliciones, acercamientos, figuración de Cambio Democrático en las elecciones territoriales. Va a ser determinante en las coaliciones porque al fin y al cabo tiene presidente. Sí, yo creo que nada es descartable. Yo creo que entre más esfuerzos conjuntos haya para que esta ciudad siga el ritmo y el departamento siga el ritmo de crecimiento que ha tenido y que queremos que tenga, pues obviamente todo el mundo es bienvenido. Entre otras tenemos que llevar el modelo, como yo llamo, el modelo Char, lo tenemos que llevar al resto de los municipios del departamento del Atlántico. Y eso es supremamente importante. Eso me huele porque yo lo interpreto todo a que Cambio Radical aspira a tener un gobernador. Claro. De Cambio Radical, no un amigo aliado como Verano ahora. Bueno, y veremos las circunstancias cómo se presentan. Usted lo dijo y no me le veremos las circunstancias cómo se presentan. Lo que yo he dicho es, el crecimiento de Barranquilla merece tener una dirigencia que piense de esa manera, replicado en diferentes municipios y en todos los municipios del departamento del Atlántico, incluyendo la gobernación. Es que no lo digo yo. Yo duré 11 meses en campaña. Y cada una de las cosas que le dicen a uno en los respectivos municipios coincide en eso.
Nosotros queremos hacer de Sabana Grande, de Polo Nuevo, de Uciacurí, de Piojó, de Candelaria, de Campo de la Cruz. Queremos ser el Campo de la Cruz con modelo Barranquilla. Qué bueno. Ya Soledad empezó con los parques. A buena hora. Sí. Llegamos donde yo quería llegar y es el tema de la izquierda en el Atlántico. Petro ganó en el Atlántico, la izquierda saca pecho, el socialismo, el humanismo, pero no nos digamos mentira tampoco, no hay una figura relevante y destacada. Ese triunfo obedeció a circunstancias, fue un proceso multifactorial, pero un líder de la izquierda no lo hay y hay 3 o 4 candidatos. ¿Cómo ve usted a la izquierda para las elecciones aquí en Barranquilla y el Atlántico? Los votos, de la misma manera como las elecciones parlamentarias, no son replicables. Ajá. Y eso es lo que se demostró ahora en unas elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales no son replicables para las elecciones locales. No, eso tiene unas características totalmente diferentes. ¿Tiene futuro la izquierda en Barranquilla y el Atlántico? No, yo quisiera que sí, obviamente, porque uno, pues, en su espíritu democrático considera que debe haber organizaciones de izquierda organizadas, pujantes, que hagan oposición, que esa oposición sea constructiva, apoye, etcétera, etcétera. Y yo espero que ellos se organicen y seguramente de esa organización saldrán algunas figuras conocidas o no conocidas. A mí no me interesa... ¿De las conocidas cuál ve? No, yo independientemente de conocidas o no conocidas, yo parto de una premisa. Las campañas electorales son para que los candidatos que nadie conoce los conozcan. Así que no es necesariamente que los conozcan. Pero eso es la campaña electoral. A Lorduy nadie lo conocía para ser candidato a la Cámara en Campo de la Cruz. Para eso es la campaña. La experiencia que vimos en el Atlántico con el primer gobernador electo, con Gustavo Bell. Exactamente. Entre otros apoyado por el M-19. Recuérdalo. La política. Bueno, y ya Samuel Azul dijo que no, que él sigue en el servicio social. Yo creo que está haciendo un excelente trabajo con su fútbol de corazón. Me parece bien. Y que tiene reconocimiento internacional. Bueno, ha sido un año muy agitado. En Barranquilla, Año Nuevo, Carnaval, después una elección, después la otra, después vino el Mundial, ya tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe y vamos a hacer un poquito de relax. Me cuentan ya al cierre. ¿Cuántos minutos quedan, Pipe? 2 minutos. ¿Usted cumplió cuántos años? A ver. Yo cumplí el domingo, Mabel. El domingo pasado cumplió. El día exactamente, el día... 1 de julio. 1 de julio. Casi que cumple con Uribe, ¿yo? Por 3 días. 4 días antes de Uribe y 3 días antes de Jorge Cura. Saludos al colega Jorge Cura. Puro teso, puro teso. Sí. ¿Y cómo celebró el cumpleaños? Quiero hacer relax porque hemos coincidido. Nos dimos unos intercambios de WhatsApp. Sí, ¿Qué fue lo que hizo usted el día de su cumpleaños? Mi esposa me regaló un día de sofá. Un día de sofá, pero a ver, las seguidoras de Netflix que tengo por aquí, varias cercanas, una de ellas yo, que puedo hacer jornada continua. Sí. No me después de 11 meses, por estar en todo ese tipo de campaña, me dio un postre y me dio un día de sofá. Un día de sofá ¿El postre de qué era? A ver. El que me gusta a mí normalmente de zanahoria. Delicioso. Se encuentran los trocitos de zanahoria y a veces le ponen uvita pasa. Y entonces ese postre, ¿qué? ¿Con leche o con gaseosita? No, con agua. Agüita. Agüita. Y un día de sofá para verme una serie de Netflix que tenía desactualizadas y que, bueno, ya me puse al día. Juego de cartas, Designado Sobreviviente, Cron, que es la historia de la reina Isabel. Y me estoy viendo una última que se llama Dinero Sucio, Dirty Money, y te la recomiendo. Sobre todo te recomiendo el capítulo número 2, que no es una serie, es una serie de documentales. Pero ahí hay componente político. ¿Está viendo otro, el del presidente de los Estados Unidos? Sí, estoy viendo 2 que tienen que ver con... 3 que tienen que ver con todo con el tema político. El juego de poderes, coaliciones, intrigas, etcétera, etcétera. Pero con una característica en que todas las intrigas en el caso de juego de cartas son malas, son antiéticas, antimorales, etcétera, etcétera. Y en el caso de Designado Sobreviviente
es todo lo contrario de un presidente que llega por cualquier circunstancia a ser el presidente de los Estados Unidos, pero que se comporta de manera ética, de manera moral, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate las dos cosas. ¿Y cuáles proyecta? A ver, ¿ya vio Casa de Papel? No, yo voy a ver una que tú me recomendaste por WhatsApp, pero cuyo nombre no voy a decir en público. Véase Merlí. Esa es buena que tú me recomendaste. Filosófica, mucho para aprender de allí. Entonces, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido esa inquietud, ese problema que nos atemoriza a todos. Apagón, Electricaribe, política, Netflix, qué bueno. Que tengamos pronto noticias de usted y espero verlo en la transmisión que hace la Televisión Nacional, el canal institucional, el próximo 20 de julio. ¿Ya tiene lista la pinta? Sus camisas todas son blancas, ¿cómo va a ser? Sí, va de blanco. Seguirán siendo blancas. Blanco de la paz. Tema que también tenemos que abordar con usted. Muy amable, César Lorduy. Gracias, No Mabel. se nos fue la luz porque aquí en CTV Barranquilla, en Claro Clarito, además de que hablamos de manera transparente, siempre tenemos buena energía. Recuerden que este es el canal 104 de Claro, que ustedes encuentran este programa en YouTube, en CTV Claro Clarito, y que pueden encontrarlo también en la parrilla de www.ctvbarranquilla.com. Soy Mabel Morales Polo y les digo, nos estamos viendo Barranquilla. Chévere, sigan sintonizándonos.